Ya. Ok, vamos a tener el diagrama, tenemos el diagrama tipo 3 acá y vamos a estudiar la solidificación de esta aleación que tiene 10% de B. ¿Sí? Comenzando desde alta temperatura en donde todo está líquido, vamos bajando hasta que llegamos a la temperatura líquidos. A la temperatura de líquidos vamos a tener aproximadamente 100% líquido, pero ahí comienza a nuclear la fase alfa, tal como lo vimos en los diagramas tipo 1 de solubilidad completa. Bien, el sólido que se forma, pues lo vamos a conocer por medio de interceptar la línea sólidos y observar aquí qué cantidad tiene, ¿verdad? Qué composición tiene. Bien, conforme va bajando la temperatura, la cantidad de sólido va creciendo según la regla de la palanca, tal como lo vimos en el diagrama tipo 1. Cuando llegamos a la temperatura de sólidos, allí se completó la solidificación, ¿sí? Y tenemos una sola fase, eso sería una aleación homogénea alfa, ¿sí? De esta manera. ¿Ok? Ahora, entre la temperatura sólidos y la temperatura solvus, solo vamos a tener 100% de alfa, ¿verdad? Alfa que le vamos a llamar primario, ¿sí? Y la estructura no va a cambiar, aunque sí puede suceder pues que los granos grandes de alfa se coman a los granos pequeños de alfa, incrementándose el tamaño de grano según la cantidad de tiempo que lo tengamos a alta temperatura. Bien, cuando llegamos a la temperatura solvus, observen, aquí es la línea de saturación de B en A. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a ingresar a esta otra región, a la región alfa más beta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la temperatura solvus vamos a tener aproximadamente 100% de sólido alfa, pero va a comenzar a nuclear la fase beta porque ya estamos en una región de alfa más beta. ¿Cómo podemos aplicar la regla de la palanca aquí? Bueno, en la parte más alejada vamos a poner el punto M, o sea, en el límite de la región con beta. El punto N va a estar aquí en el límite de la otra región y el punto N pues con la composición nominal, ¿sí? Ok, ahí observamos pues que si aplicamos la regla de la palanca, el tramo NO es aproximadamente 0. Eso indica que beta prácticamente no existe porque está en una cantidad despreciable y el resto pues es alfa nada más. Conforme vamos bajando la temperatura, entonces lo que va a suceder es que, digamos, la línea de saturación se mueve para acá y por lo tanto, para que permanezca en equilibrio la fase alfa, tienen que expulsar átomos de B. Entonces la fase alfa tiene que expulsar los átomos de B en exceso, ¿sí? Siguiendo esta línea. Por ejemplo, acá tiene 10% de B, ¿sí? Pero cuando baja la temperatura y nosotros estamos a la temperatura T sub A, ahí solo tiene 6% de B. Eso significa pues que 4% de B ha sido expulsado. ¿Para dónde fue ese B? Bueno, se fue a la frontera de grano. Pero el diagrama me indica que no hay B puro, sólido, ¿verdad? Sino que la fase beta. Entonces, lo que se forma es una fase beta que tiene 96% de B y 4% de A. Así que nosotros tenemos aquí que la frontera de grano se está formando la fase beta. Bien,
Eso significa que el alfa primario que traíamos se ha descompuesto. Una parte se transformó en beta. Otra parte queda como alfa. La gran mayoría queda como alfa. Entonces, si aplicamos la regla de la palanca, pues vamos a venir, ¿verdad? Y definir dónde están las letras. La M está en la intersección de beta con la temperatura de interés, que es la T sub A. Y eso me indica que beta tiene una composición del 96%. ¿Verdad? La N es siempre de la temperatura de interés con la composición nominal, que es 10%. Y la O es la intersección de la línea de temperatura de interés con la solvus, de este lado, con la fase alfa. Y eso indica que yo tengo acá 6% de B. Entonces, esas son las composiciones. Estas son las composiciones, ¿verdad? Entonces, la composición de beta es 96% de B, la composición de alfa 6% de B. Si yo quiero sacar cuánto quedó de alfa, ¿verdad? Sería pues, según observan ustedes acá, este tramo MN. M vale 96, N vale 10, entre todo el tramo completo, ¿verdad? MO, M vale 96 y O vale 6. Entonces, pues, si lo multiplico por 100%, pues vamos a tener 95% del alfa, que queda del alfa primario. Y el beta que apareció es del 5%. En estos casos yo lo voy a poner como fracción. La fracción del alfa primario, 0.95, la fracción de beta del alfa primario, 0.05. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Si seguimos bajando la temperatura, va a aparecer un poquito más de beta. O sea, se va a alterar un poquito esto, ¿verdad? Así que todo es hacer el balance a la temperatura que nos indique. ¿Preguntas? La composición de alfa protéctico con alfa, ¿cómo que se forma alfa protéctico? ¿Qué significa? Bueno, aquí no le vamos a llamar estrictamente alfa protéctico, sino que alfa primario. ¿Por qué? Porque en esta aleación no va a existir los eutécticos, ni alfa eutéctico ni beta eutéctico, no existe, ¿verdad? Porque a la temperatura eutéctica no hay ninguna transformación, sino que como estamos en esta región entre 20 y 3, ¿verdad? Entonces allí no pasamos, digamos, por la temperatura eutéctica estrictamente, ¿sí? Así es que venimos acá, a la temperatura eutéctica no existe nada, o sea, no hay ninguna reacción, sino que la solidificación terminó a la temperatura sólida. Y la siguiente transformación se da cuando toca la línea sol, ¿verdad? Por eso es que le estamos llamando primaria, en este caso, alfa primaria. Es cuando solo está alfa. Sí, cuando solo está alfa. ¿Ok? Ahora vamos a estudiar una aleación que tenga la reacción eutéctica. Eso va a ser entre 20% de B y la composición eutéctica, que sería 60% de B. Entonces, ¿no hay preguntas al respecto? Entonces, el alfa primario solo cuando está alfa, pero lo que no entiendo es la beta, digo, alfa, ¿qué tiene que ver con eso? O sea, la diferencia entre alfa y alfa primario. Bueno, aquí nosotros tenemos diferentes fases. Alfa y beta son las sólidas. Y ahí es lo que tenemos el líquido, ¿sí? Entonces hay 3 fases ahí, ¿verdad? Los nombres dependen de cómo se ve la situación en cada aleación.
Por ejemplo, si yo tengo aleaciones entre 0 y 20, pues por ciento de B, ahí no va a existir la reacción eutéstica. Entonces, no le podemos llamar estrictamente proeutéctico, sino le llamamos primario, ¿sí? De igual manera con las aleaciones hipereutécticas. En una aleación hipereutéctica mayor del 90%, no va a existir la reacción eutéctica. Entonces el beta no le puedo llamar estrictamente beta proeutéctico, sino que le voy a llamar beta primario, ¿sí? Para las demás aleaciones comprendidas entre 20% y 90%, ahí sí voy a tener o alfa proeutéctico o beta proeutéctico, dependiendo si la aleación es digamos hipoeutéctica o hipereutéctica. ¿Estamos? Tal vez la aclaración sea con el siguiente ejemplo. Ok, puedes pensar. Bien, vamos a analizar el enfriamiento lento de una aleación que tiene 40% de B. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos acá. Ahí estaba todo líquido en esta región hasta que llegamos a la temperatura de líquido. Así es que podemos decir lo siguiente, ¿verdad? A una temperatura mayor que la temperatura líquidos, vamos a tener 100% de líquido. La composición de líquido va a ser la composición nominal, 40% de B. Al bajar la temperatura, llegamos a esta temperatura. Entonces, a la temperatura líquidos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahí entramos prácticamente a la región de alfa más líquido. Entonces sucede pues de que van a comenzar a formarse a partir del líquido los primeros núcleos de alfa. Alfa primario, en este caso le podemos decir alfa proeutéctico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el futuro, o sea, posteriormente va a haber una reacción eutéctica. Entonces, a la temperatura de líquidos tenemos aproximadamente 100% de líquido, ¿verdad? La composición de líquido sigue siendo la misma, pero también se forman los primeros núcleos de alfa. ¿Ok? ¿Qué composición tienen los núcleos de alfa? Bueno, venimos y cortamos la línea sólidos y ahí podemos observar que el alfa tiene aproximadamente un 10%, digamos, ¿verdad? La composición de alfa va a ser 10% de B, aproximadamente. Al seguir bajando la temperatura, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la cantidad de sólido va incrementándose según a qué temperatura, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner las letras M, N y O. Por ejemplo, si está a esta temperatura T sub A, bueno, aquí va a estar M, aquí va a estar N y aquí está O. Y esto nos sirve para encontrar la cantidad relativa de sólido, alfa, de líquido, ¿sí? La composición del líquido, la composición del sólido. La temperatura de lo puedes tratar como diagrama tipo. Exacto. En toda esta región de T sub L hasta antes de T sub E, lo tratamos como que es un diagrama tipo 1. ¿Sí? No va a haber ninguna diferencia. Bueno, al seguir bajando la temperatura, ya sabemos que debemos de
detenernos a esta temperatura eutéctica más un dt. ¿Ok? Esta va a ser la temperatura eutéctica más un dt. Entonces, nos detenemos a la temperatura eutéctica más un dt. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto es la cantidad final de alfa proeutéctico que se forma y cuánto vamos a tener de líquido de composición eutéctica que después va a dar lugar a la mezcla eutéctica. Así que necesariamente tenemos que hacer un alto aquí en todo diagrama, ¿verdad?, de este tipo. ¿Sí? Entonces pasamos entre temperaturas que están a temperatura líquida y temperatura eutéctica, ¿sí? Lo que vamos a tener es que alfa proeutéctico va aumentando en cantidad. Por supuesto que también va cambiando su composición según la línea sólidos. ¿Ok? El líquido va disminuyendo en cantidad. También va cambiando su composición según la línea líquidos. Así es que cuando llegamos a la temperatura eutéctica más un dt, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar las letras M, N y O. Entonces acá va a estar M, o sea, la intersección de la temperatura de interés, que es la temperatura eutéctica más un dt, con la línea líquidos. N, que es la temperatura de interés con la composición nominal, que es la de 40% de B, y O es la intersección de la temperatura de interés con la línea sólido. ¿Ok? Eso lo que me da es que el líquido tiene la composición eutéctica, 60% de B y 40% de A. El sólido tiene la composición de 20% de B. Así que eso por supuesto que lo pongo acá. La composición del líquido va a ser la composición eutéctica, o sea, 60% de B. La composición del sólido, que es alfa proeutéctico, va a ser 20% de B. Y ahora encuentro las cantidades. ¿Cuánto voy a tener de líquido de composición eutéctica y cuánto voy a tener de sólido proeutéctico? ¿Sí? Bien. Porcentaje de sólido proeutéctico. Eso va a ser de la siguiente manera. El tramo MN, ¿sí? El tramo MN entre el tramo MO, eso sería 60 menos 40 sobre 60 menos 20. 60 menos 40 sobre 60 menos 20 por 100%. Eso significa pues que al hacer el cálculo vamos a tener ahí 50%. ¿Sí? Entonces el porcentaje de alfa proeutéctico es el 50%. Lo otro que tengo a esta temperatura, estamos a la temperatura eutéctica más un dt, es líquido de composición eutéctica. Entonces podemos encontrar el porcentaje de líquido de composición eutéctica. Eso es el tramo NO, o
O sea, 40 menos 20. ¿Sí? 40 menos 20 sobre 60 menos 20 por 100%. Y eso les va a dar que el líquido también tiene una cantidad del 50%. En este caso yo tengo la mitad en estado líquido. El líquido es de composición eutectica, recuerden. Y el sólido es alfa proeutectico. ¿Sí? Bien, en las aleaciones cicloeutecticas siempre vamos a tener sólido alfa proeutectico. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Cómo se forma el líquido eutéctico? Va, conforme vamos bajando la temperatura, se está formando sólido. El sólido tiene mayor cantidad de A. Entonces el líquido se va empobreciendo en átomos de A y va a tener más átomos de B. Así que observen ustedes que el primer, digamos, bueno, que el líquido tenía 40% de B, pero a partir de ahí, conforme baja la temperatura, se va desplazando por esta línea, por la línea líquida. A esta temperatura ya tenía, digamos, por el 46%, 47% de B, o sea que aumentó en B el líquido. Cuando llega a la temperatura eutectica más un dt, tiene 60% de B. El líquido gradualmente se va enriqueciendo en átomos de B, porque buena parte de los átomos de A y algunos pocos de B se están uniendo al sólido. Pero la mayoría que se une al sólido son átomos de A. Puede ser que va quedando pobre en A y más rico en B el líquido. ¿Ok? Entonces de esa manera es que llega a tener la composición eutéctica. ¿Alguna otra duda? Aparte, la composición del líquido solo la tomamos a partir del gráfico de la línea con líquido. Exacto. Entonces está diciendo que el líquido ahorita tiene 60% de B. Sí. Para la composición. Sí, sí. Y el sólido alfa. El sólido alfa también ha ido cambiando según la línea Solidus, ¿verdad? Y hoy tiene 20% de B. Y eso tendría que ir aumentando o de un solo cambia 100%. Ya cuando de ahí para abajo. Ah, bueno. Entonces, si seguimos bajando la temperatura, la siguiente temperatura es la temperatura eutéctica. No, la temperatura eutéctica, ¿verdad? Vamos a bajar un diferencial nada más. Entonces, a la temperatura que es la temperatura eutéctica, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que ya solidificó queda como sólido. Antes de llegar a esta temperatura ya solidificó el alfa proeutéctico. Entonces ese 50% queda sin modificarse. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, a esta temperatura se está dando la reacción eutéctica. La reacción eutéctica me dice el líquido de composición eutéctica al bajar la temperatura se convierte en este caso en alfa eutéctico más beta eutéctico. Va a ser una mezcla fina de los dos fases en grano pequeño y esta va a ser la mezcla eutéctica. Esta es la mezcla eutéctica. Bien, mientras no termine de solidificar totalmente, vamos a estar a la temperatura eutéctica. ¿Sí? Porque esta es una reacción exotérmica. ¿Ok? Entonces va solidificando y para solidificar suelta calor. Eso impide que baje la temperatura, ¿verdad? Estamos enfriando, ¿verdad? Pero para eso hay una transferencia de calor. ¿Sí? Y esta reacción
exotérmica, pues está dando calor. Entonces, pues la temperatura no baja mientras no termine de solidificar. Cuando ya ha terminado de solidificar, ahí ya puede bajar la temperatura. Entonces podemos llegar a la temperatura eutéctica menos un diferencial de temperatura. Ahí ya tenemos 100% sólido. Y dentro de este 100% sólido vamos a tener el proeutéctico. Ese no ha tenido ningún cambio. Porcentaje de alfa proeutéctico va a ser exactamente que antes de la temperatura eutéctica, 50%. Y el líquido que solidificó lo hizo dando la mezcla eutéctica. Entonces, porcentaje de mezcla eutéctica, 50%. ¿Ok? El líquido que era 50%. Ajá. Antes de la temperatura eutéctica teníamos líquido de composición eutéctica 50%. Ese es el que solidifica. ¿Sí? Lo otro ya estaba sólido, entonces lo otro ya está transformado. Cuando decimos mezcla eutéctica es que ya solidificó ese líquido que era de composición eutéctica. ¿Sabe que el mismo porcentaje que hay líquido es el que se pasa a mezcla eutéctica? ¿Sí? Es lo que solidifica. ¿Sí? El líquido es lo que solidifica. ¿Y qué líquido era? Mezcla de composición eutéctica. ¿Cómo solidifica? Como mezcla eutéctica. ¿Sí? ¿Por qué a los demás no les llamamos líquido de composición eutéctica? Ah, porque no tenía esa composición, ¿verdad? O sea, este primer líquido tiene 40% de B. Líquido normal. Es de composición nominal. Luego aquí ya tenemos sólido y líquido. Bueno, el líquido cambió a una composición 48% de B. La composición eutéctica es esta. Entonces, hasta que llega el líquido a esta composición, le puedo llamar líquido de composición eutéctica. Antes no se puede llamar así. Bueno, tenemos esta mezcla eutéctica, 50%. Ahora la pregunta ahí es, ¿y cuánto tenemos de alfa eutéctica dentro de esta mezcla? ¿Y cuánto tenemos de beta eutéctica? Exacto, entonces aplicamos la regla de la palanca. ¿A qué? A la mezcla eutéctica. A la mezcla eutéctica. Entonces nosotros podemos acá suponer lo siguiente, ¿verdad? De que venía la composición nominal. Ahora que estamos en esta región, una parte es alfa de esta composición y otra parte es líquido de esta composición. Ya no tenemos, ¿verdad?, en ninguna fase la composición nominal. Entonces, al ir bajando la temperatura, el líquido va cambiando de composición, el sólido de igual manera, hasta que llegamos a la temperatura eutéctica más 1 de T. Entonces, en la temperatura eutéctica más 1 de T tengo dos fases. La fase sólida, que es alfa proeutéctico, que tiene esta composición, y la fase líquida, que tiene la composición eutéctica. Luego se da la reacción eutéctica. Y como resultado, la mezcla eutéctica, ¿verdad? Aquí ya la tenemos toda sólida. ¿Cuál es la composición de la mezcla eutéctica? Bueno, de donde proviene el líquido de composición eutéctica. Entonces tiene esta composición. Por lo tanto, dentro de esa mezcla eutéctica vamos a tener
beta de esta composición y alfa de esta composición. Así es que si queremos saber qué es lo que hay dentro de ese eutéctico, pues aquí el diagrama me dice. Vamos a tener beta que tiene una composición del 90%. Bueno, a esto le puedo llamar M. Hoy a esto le voy a llamar N'. Yo estoy examinando la mezcla eutéctica. Ya no estoy examinando la composición general, sino que la mezcla eutéctica. Entonces, dentro de la mezcla eutéctica tengo estos dos. Así es que yo me muevo. Para examinar la mezcla eutéctica me tengo que mover a la composición eutéctica. Por eso es que le pongo N' a diferencia de N, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de la mezcla eutéctica? Bueno, beta y alfa. ¿Cuánto hay de beta o cuánto hay de alfa? Aplico la regla de la palanca. ¿Sí? ¿Cuánto de beta? Esta cantidad, O, N' O. ¿Cuánto hay de alfa? Esta cantidad, N'. ¿Estamos? Después de la composición eutéctica, podemos ver de que hay más alfa, más beta que alfa. Exacto, ¿verdad? Aquí a simple vista vemos que hay más beta porque el tramo es mayor que este. Bueno, hagamos el cálculo, ¿sí? Así es que yo tengo pues que a esta temperatura eutéctica menos 1 dt, la composición de beta es 90% de beta. Y la composición de alfa es 20% de beta. Este es mi punto M, este es mi punto O. Ahora puedo encontrar la fracción de alfa en la mezcla eutéctica. Observen que hoy estoy hablando de la fracción. ¿Sí? La fracción de alfa dentro de la mezcla eutéctica, eso es N', porque es el lado que está opuesto al alfa. O sea pues que 90 menos 60. 90 menos 60 sobre MO, 90 menos 20. ¿Cuánto da esta fracción? ¿Cuánto? 3 séptimos. 3 séptimos. El número es 0.92. 0. 0.92. Ah, no, 42. 0.42. Eso significa que el 42% de la mezcla eutéctica es alfa. Fracción de beta en la mezcla eutéctica, ese es el otro tramo, ¿verdad? Aquí tenemos beta y este es el tramo opuesto, 60 menos 20 entre 90 menos 20. 60 menos 20 sobre 90 menos 20. Bueno, eso le tiene que dar .58. ¿Estamos? Bien, ahora queremos saber los porcentajes. Así que vamos a tener la siguiente situación. La mezcla eutéctica tiene un 50%, ¿verdad? La cantidad es 50%, la mitad. En ese 50% está esa fracción. Exacto, en ese 50%, el 42% de ese 50% es alfa y el 58% es beta. Hay que observar que beta es mayor, porque está en 58%. ¿Sí? Así es que
yo puedo calcular el porcentaje de alfa que hay en el eutéctico y a eso le voy a llamar porcentaje de alfa eutéctico. ¿Sí? Porcentaje de alfa eutéctico va a ser el porcentaje de la mezcla eutéctica multiplicado por la fracción de alfa en la mezcla eutéctica. ¿Ok? Eso va a ser, bueno, el porcentaje de mezcla eutéctica es 50% por 0.42. Bueno, eso le va a dar 21%. Ese es el porcentaje de alfa en toda la mezcla. En toda, si te alfa eutéctico en toda la aleación. En toda la aleación. Porcentaje de beta eutéctico, entonces vamos a tener porcentaje de la mezcla eutéctica por la fracción de beta en la mezcla eutéctica, o sea, por 0.58. ¿Sí? Eso le daría 29%, ¿no? ¿Sí? Bien, nos interesa representar cómo está ahí la aleación. Vamos a hacer aquí una representación. Vamos a suponer que este es el ocular del microscopio y lo que estamos viendo pues es este grano grande, es el alfa proeutéctico. El alfa proeutéctico tiene una cantidad del 50%. Vamos a tener el alfa eutéctico en un 21%, y vamos a tener el beta eutéctico en una cantidad del 29%. Sumamos, ahí está el 100%. ¿Sí? Entonces observen que en esta simple representación, pues, el grano de alfa proeutéctico lo hacemos grande. Porque así queda, es un grano grande, ¿verdad? El eutéctico son granos pequeñitos, entonces los representamos pequeños. Y esos granos se van a ir uniendo al sólido que ya se había formado. Estos granos ya se formaron. Digamos, cuando estemos a la temperatura eutéctica menos 1 dt, ya está todo sólido. Ya está todo sólido. Todo sólido, ¿sí? Porque ya estamos abajo de la línea sólidos. Y abajo de la línea sólidos, por definición, todo tiene que estar sólido. ¿Ok? Vale. Esto se hace por simplicidad. Lo cierto es que vamos a tener una multitud de granos de alfa proeutéctico y de granos de alfa eutéctico y de granos de beta eutéctico, ¿verdad? Pero aquí yo estoy poniendo un representante de cada uno, ¿sí? Para no confundir las cosas. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno, hay otra forma que podemos calcular esto, ¿sí? Y es con la composición nominal. De la siguiente manera. Si yo vengo de nuevo acá, enfriando, y me detengo a la temperatura eutéctica menos 1 dt, voy con la composición nominal, ¿sí? Voy con la composición nominal. Este es N, ¿verdad? No es N'. Entonces, M cae en el mismo lugar y O también, ¿sí? O sea, pues que, como este es un diagrama de equilibrio, a esta temperatura eutéctica menos 1 dt, todo beta va a tener esta composición, ya sea beta eutéctico, beta proeutéctico o cualquier otro beta. Todo alfa va a tener esta composición, ¿sí? La misma composición, ¿verdad? Porque es un diagrama de equilibrio, así que no pueden haber dos composiciones de alfa o más, ni tampoco dos composiciones de beta o más. Bien, entonces me vengo acá y hoy resulta que la cantidad de alfa
¿Cuánto va a ser? Esta. Observa que hay una diferencia con la anterior. ¿Por qué? Porque hoy tenemos más alfa que beta. Porque no estamos en la línea de la composición eutéctica. Exacto, porque hoy no enfocamos la mezcla eutéctica, hoy enfocamos toda la aleación. Toda la razón. Y en toda la aleación tiene que haber, ¿cuánto eutéctico? 50 más 21. Todo el alfa. Ya está tomando en cuenta el alfa que Exacto. calificó antes. Si yo me vengo con la composición nominal, este va a ser el alfa total. Y este va a ser el beta total. Pero tiene que coincidirme con eso. ¿Ok? Veamos si coincide entonces. ¿Verdad? Así es que seguimos con los datos a temperatura eutéctica menos un dt, pero hoy el alfa total, porcentaje de alfa total, claramente tiene que ser porcentaje de alfa proeutéctico más porcentaje de alfa eutéctico. El porcentaje de beta total tiene que ser porcentaje de beta proeutéctico más porcentaje de beta eutéctico. Solo que en esta aleación, como es hipoeutéctica, beta proeutéctico no hay. ¿Sí? Sí hay alfa proeutéctico, pero beta proeutéctico no hay. Así que tomemos en cuenta, ¿verdad? Esas son ecuaciones generales. Ok, entonces, con la composición nominal inicial, calculamos el porcentaje de alfa total. Porcentaje de alfa total va a ser MN, o sea, 90 menos 40 entre MO, 90 menos 20. 90 menos 40 sobre 90 menos 20%. ¿Ok? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto? 71%. Observen que 71% sería sumar 50% del alfa proeutéctico más el 21% del alfa eutéctico. ¿Ok? Me coincide totalmente. Y si quiero encontrar el porcentaje de beta total, bueno, como este es 0, ¿verdad? Me tiene que dar 29%. Veamos si es cierto. Nos venimos acá y va a ser este tramo lo del beta total. 40 menos 20. N menos O. Exacto, N menos O, ¿verdad? 40 menos 20 sobre 90 menos 20 por 100%. Y eso le va a dar el 29%. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? O sea que en el parcial junior nos pediría calcularlo de una de esas dos maneras. Sí, ustedes deben dominar una. Y yo les pediría que dominen la primera. La N prima. Ajá. ¿Por qué? Porque esto apenas comienza. ¿Por Se puede qué? retirar, ¿ya? Todavía es tiempo de que retiren. No, ya no. Bien, ¿preguntas hasta acá? Va, ya calculamos esto. Ahora sigamos con el siguiente paso.
hoy resulta que vamos a seguir enfriando. O sea, pues que las aleaciones no las vamos a ocupar a temperatura eutéctica menos 1 dt, porque esa es una temperatura que me da el diagrama, ¿verdad? Pero nosotros siempre la vamos a utilizar a una temperatura diferente a la del servicio. ¿Ok? La máxima temperatura que podríamos ocupar es esta, pero vamos a tener que ocupar la temperatura menor. ¿Cuál es la máxima temperatura que vamos a usar? La temperatura eutéctica menos 1 dt, porque ahí está toda sólida. No va a derretir. Si no se funde. ¿Ok? Si no se funde. Entonces, eso significa que vamos a venir acá y seguir enfriando hasta llegar a una temperatura de interés. Supone que la temperatura de interés sería T sub B. ¿Ok? Vamos a trazar entonces acá otra temperatura, digamos que esta. T sub B. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con alfa y con beta? Observen atentamente. Alfa tiene a temperatura eutéctica menos 1 dt esta composición, o sea, 20% de B. Si nosotros vamos bajando la temperatura, como este es un diagrama de equilibrio, entonces quiere decir que va disminuyendo en la cantidad de B que disuelve. Si disminuye la cantidad de B que disuelve, bueno, aquí tenía 20% de B y aquí va a tener ¿cuánto? Bueno, vemos aquí y va a tener, digamos, 5%. Pasó de 20% a 5%. Entonces, ha expulsado 15% de B y lo ha sustituido por átomos de A. Eso quiere decir que el B se ha transformado. El alfa se ha transformado. ¿Sí? El alfa se ha transformado, ¿verdad? Tenía 20% de B y hoy solo tiene 5% de B. O sea, pues que tenía 80% de A y hoy tiene 95% de A. En el sólido. Sí, el sólido alfa. ¿Verdad? Ya todo está sólido. Recuerden que a partir de la temperatura eutéctica para abajo ya está sólido, ¿verdad? ¿Y en el beta qué ha pasado? En el beta ha pasado un fenómeno similar. Cuando teníamos la temperatura eutéctica menos 1 dt, pues el sólido tenía una composición del 90% de B. Y hoy que hemos bajado la temperatura se ha ido recomponiendo, expulsando A y incrementando la cantidad de B hasta llegar aquí, ¿verdad? Vamos a decir que este es 96% de B. Eso significa, ¿sí?, que ha expulsado cierta cantidad de A. Tenía 90% de B y hoy tiene 96% de B. O sea, en otras palabras, tenía 10% de A y hoy solo tiene 4% de A. Ha expulsado 6% de A. Entonces, cada una de las fases, y esto no importa si es proeutéctica o eutéctica, ¿verdad? Cada una de las fases se ha ido recomponiendo conforme ha bajado la temperatura, ¿verdad? El alfa expulsó átomos de B, ¿sí? Y estos vinieron a formar beta, allí donde fueron expulsados, ¿sí? Y el beta también expulsó átomos de A. O sea, pues que aquí en la orilla se formaron, en el límite de grano, se formaron, digamos, la fase alfa.
sea, Y ahí hacen las redes. beta expulsa A y alfa expulsa beta. Exacto. Entonces, ¿cómo estaría en el núcleo de esa pieza? Si ambos se expulsan, siempre va a haber cantidad de alfa y beta. Forman redes, ¿verdad? Sí. Alfa está expulsando átomos de B, o sea, alfa queda más pura en A, con mayor cantidad en A. Y esos átomos expulsados forman una red beta en el límite de grano, en la frontera de grano. Paso intersticial. Bueno, en el límite de grano sobre todo, ¿verdad? Beta expulsa átomos de A, pero A no aparece puro en el diagrama, sino que formando alfa. Entonces se combina con unos átomos de B para formar alfa. ¿Sí? Así es que lo que nosotros tenemos aquí, de que del alfa original, una parte queda como alfa y otra parte se convierte en beta. ¿Sí? Entonces yo tengo a partir del alfa original, ¿verdad? Una parte sigue siendo alfa, queda como alfa, entonces le voy a llamar alfa del alfa. Y la otra parte se convirtió en beta. Beta, que de dónde se originó, del alfa. Ese beta, el primero que pone, no, el alfa, perdón, es el alfa proteico. Puede ser alfa proteico, pero también el alfa eutectico. Los dos. Los dos sufren la misma transformación. ¿Ok? Los dos sufren la misma transformación porque recuerden que estamos en el diagrama de equilibrio. ¿Verdad? Los dos expulsan átomos de B. ¿Verdad? Y en los dos casos se forma beta en la frontera de grano. Pero en los granos de B sucede lo mismo. En los granos de B, parte queda como beta. Perdón, en los granos de beta. Entonces, beta que quedó del beta original. Y parte se convierte en alfa. Entonces, con el enfriamiento posterior, vamos a tener que esta estructura que estamos viendo se modifica de la siguiente forma. Este es el alfa proeutectico y este es el alfa eutectico y este es el beta eutectico, ¿verdad? Estamos ahí a la temperatura eutectica. Pero resulta que al bajar la temperatura, como comienza a expulsar átomos de B, se forman en diferentes partes la fase beta. No solo en el proeutectico, también en el eutectico se forma la fase beta. Y el beta expulsa átomos de A que van a formar la fase alfa. Y esa fase va a ir creciendo. Esta fase va creciendo conforme va disminuyendo la temperatura y va cambiando la solubilidad o el límite de saturación. ¿Sí? ¿Y el límite de saturación dónde está ahí en el diagrama? La línea Solbus. La Solbus, ¿verdad? ¿Sí? Esta línea Solbus es el límite de saturación. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Digamos, en algún ejercicio nos puede aparecer después ya en T igual T sub B, encuentra el porcentaje de alfa en beta o alfa. Sí. No. Sí. Y se puede sacar la integral. Claro que sí. El gráfico nos da todo. No sé cómo sería ese caso. Ajá, ahí está lo interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que hago para calcular todo esto? Sí, porque prácticamente todos los niños ya lo buscaban.
Ajá. Va. Seguimos entonces, ¿verdad? A la temperatura T sub B. Perdón, a la temperatura T sub B, o sea pues que es esta temperatura. La composición de alfa es 5%, o sea, ahí tengo mi letra O. La composición de beta es 96%, aquí tengo mi letra M. Esa M y O quedan allí, en las líneas Sorbus. Ahora, ¿a dónde voy a poner mi N? Esa es la clave, ¿a dónde voy a poner mi N? Ya vieron ustedes que tengo una composición nominal N y que también puse una N'. ¿Qué es la eutéctica? La eutéctica, pero cuando estaba viendo qué es lo que hay dentro de la mezcla eutéctica. Ahora voy a estudiar qué es lo que hay dentro del alfa eutéctico original. Bueno, dentro del alfa original a la temperatura eutéctica menos 1T. Recuerden que esta composición es tanto del alfa eutéctico como del alfa proeutéctico. ¿Cómo se transforma alfa? Bueno, alfa se transforma según esta línea. Entonces, si quiero saber las transformaciones del alfa proeutéctico y del alfa eutéctico, yo tengo que poner mi composición nominal aquí. Entonces, esta va a ser mi N segunda. Mi N segunda, ¿verdad? La vamos a dibujar claramente porque parece la primera. Y entonces hoy puedo dilucidar cuánto del alfa original queda como alfa. Esta cantidad. ¿Y cuál queda como beta? ¿Cuál se transforma en beta? Esta cantidad. ¿Sí? Esta la voy a poner como fracción. Y sería de la siguiente manera. Bueno, primero las composiciones, ¿verdad? Composición del alfa, dijimos que era 5% de B. Composición de beta, 96% de B. Con esto vengo, ¿sí? Y calculo la fracción del alfa del alfa. ¿Sí? En otras palabras, voy a calcular cuánto del alfa original queda siempre como alfa. ¿Ok? ¿Cuánto del alfa original me quedó como alfa? ¿De qué manera? Bueno, vengo al diagrama. El diagrama me lo dice. ¿Cuánto hay de alfa a esta temperatura T sub B? Esta es la cantidad de alfa. Entonces sería n segunda, ¿sí? O sea, pues 96 menos 20 entre NO 96 menos 5. Estamos. Entonces va a ser 96 menos 20 sobre 96 menos 5. Punto 83. 0.835. Y esto entonces, ¿ya? Vale. Porcentaje de beta del alfa, fracción, perdón, de beta del alfa. Bueno, este es este tramo. N segunda O, o sea, 20 menos 5, entre 96 menos 5.
20 menos 5 sobre 96 menos 5. Pues bueno, eso le tendría que dar el complemento de esto, 0.165, ¿verdad? Vamos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ah, bueno, con esto voy a calcular cuánto me quedó del alfa proeutéctico y cuánto me quedó del alfa eutéctico. Así es que de la siguiente manera, ¿verdad? Porcentaje, ya aquí va a ser porcentaje del alfa proeutéctico. Bueno, va a ser porcentaje del alfa proeutéctico multiplicado por la fracción del alfa del alfa. ¿Sí? Porcentaje de beta del alfa proeutéctico. Bueno, va a ser porcentaje del alfa proeutéctico multiplicado por la fracción de beta del alfa. Porcentaje del alfa eutéctico. Bueno, eso va a ser porcentaje del alfa eutéctico por la fracción del alfa del alfa. Porcentaje de beta del alfa eutéctico. Bueno, eso va a ser porcentaje del alfa eutéctico por la fracción del beta del alfa. Este es el porcentaje del alfa. Voy a tener 4 porcentajes acá. En lo que se convirtió el alfa. El alfa total de toda la relación. No es el alfa total. Falta todavía. ¿Pero qué son esos porcentajes? Va. Entonces, esos porcentajes son los siguientes. Porcentaje del alfa del alfa proeutéctico. De este 50%, ¿cuánto queda como alfa? A temperatura T sub B. A temperatura de sub B. ¿Y cuánto se convierte en beta? De este alfa eutéctico, ¿cuánto se conserva como alfa? ¿Y cuánto se convierte en beta? Ahí están los cálculos. Solo es de sustituir. Aquí sería 50% por punto 835, 50% por punto 165, 21% por punto 835, 21% por punto 165. ¿Sí? Eso es lo que van a tener. ¿Cuáles fueron las dos últimas que dijo? 21%. 21% por... Alfa eutéctico es 21%. Y fracción del alfa es 0.835. Fracción del beta del alfa, 0.165. Eso no va a variar, ¿verdad? El 50% y el medio, eso no va a variar. No, Solo- este me queda fijo desde ya, ¿verdad? Pero, o sea, el alfa proeutéctico total no va a variar. Lo que ha hecho es dividirse en dos. ¿Sí? Entonces, allí lo que tengo es el cálculo de este, tanto en este como en este. Son 4. Y me hace falta todavía el cálculo de lo que se divide beta. ¿Sí? Entonces, para calcular cómo se transforma beta, voy a venir acá. Observe. ¿Cómo es que se transforma beta? Aquel 29% que hay. Bueno, beta era 29% a la temperatura eutéctica menos T. Al ir bajando la temperatura, su línea de solubilidad es esta, ¿verdad? Entonces se va recomponiendo, va expulsando átomos de A, y cuando llega a esta temperatura, a la temperatura T sub B que estamos analizando, ya no tiene 90% de B, tiene 96% de B. Se ha enriquecido con 6% más de B, pero también ha perdido 6% de A. ¿Sí?
Entonces, para saber cómo se transformó, yo vengo a la composición original de beta y aquí voy a tener mi n tercera. ¿Sí? Tengo mi n tercera. Y entonces digo, bueno, beta se divide de la siguiente manera. Beta está de este lado. La cantidad de beta que queda es esta. Y la cantidad de beta que se transforma en alfa es esta. ¿Sí? Y de ahí calculo la fracción del beta que queda del beta y la fracción del alfa que salió del beta. ¿Ok? Y entonces tenemos la transformación del beta. Esto es aplicable para todo beta, sea eutéctico o proeutéctico, o sea, tengamos una aleación hipereutéctica o hipoeutéctica, ¿verdad? La transformación de beta es la siguiente: a la temperatura T sub B, la fracción de beta del beta es esta, 90 menos 5, 90 menos 5 sobre 96 menos 5. Y la fracción del alfa que salió del beta es, sería esta, 96 menos 90 sobre 96 menos 5. ¿Estamos? Esta es la transformación en alfa. Sí, la transformación de alfa. ¿Cuánto es eso? 0 punto. Ok, 0.93. Y esto 0.07. O sea, pues que de este 29%, el 93% sigue siendo Beta. beta, ¿verdad? Es beta del beta eutéctico. Y el 7% es alfa que se transformó del beta eutéctico. O sea, de ahí del beta salió ese 0.07. Exacto. Y ese alfa se llama alfa puro. No, ese se llama alfa del beta eutéctico. Alfa del... ¿Sí? Alfa del beta eutéctico. Entonces nosotros vamos a calcular aquí, ¿verdad? Con estas fracciones, el porcentaje de beta del beta eutéctico y el porcentaje de alfa del beta eutéctico. ¿Ok? Esto va a ser la fracción, el porcentaje de beta eutéctico por la fracción del beta del beta. El porcentaje de beta eutéctico por la fracción del alfa del beta. ¿Sí? Bueno, estos dos, estos cuatro, tienen que sumar el 100%. ¿Sí? Tienen que sumar el 100%. Ahora yo quiero saber cuánto es el alfa total. Entonces, el alfa total sería este más este, el alfa total. Tendría que pegarse, lo hacemos con la final. Exactamente. Exactamente. El beta total, este con este y con este. Si ahora vengo yo y pongo mi n, nominal. este va a ser mi alfa total y este va a ser mi beta total. Tiene que coincidir. ¿Ok?
deseo buen fin de semana con esta, ¿verdad? ¿Sí? Ante la flexión. ¿Sí? Ya en resistencia de materiales vamos a utilizar esto. Así que en esta ocasión, pues, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ponerla acá. ¿Sí? Para que no se resbale. Para que no se resbale, le vamos a poner algo de tirro aquí, de tal manera pues que me quede asentada en tirro y no se resbale para acá o para allá. ¿Está bien? Así es que aquí por favor, ¿verdad? Me le pone el tirro, ¿sí? A donde esté el dedo pulgar, ¿verdad? A ambos lados, ¿sí? A las 3. A las 3. Que vamos a ensayar. Bien, ¿cómo darle la fuerza, ¿verdad? Entonces lo ponemos de este lado. ¿Ok? Bueno, vamos a encender la máquina. Ahí está el piloto. Tenemos esta maneja la válvula, ¿verdad? Entonces cierra o abre la salida de la válvula que está allá. Allá nosotros tenemos un pistón con un cilindro. Entonces el pistón está aquí en la base y el cilindro, digamos, está así. Y entonces cuando entre el aceite a presión, levanta. Entonces levanta llevándose a esta parte. Observen que la de arriba está conectado con esta barra, ¿sí? Entonces cuando se levanta allá el cilindro, entonces también lleva esto. Y de esa manera está aplicando una fuerza, ¿sí? Entonces la fuerza se mide por una celda de carga que está allá, que digamos, tengo que ver cuál es la presión del aceite por el área, pues es la fuerza, ¿sí? Bien, en esta máquina lo que nosotros tenemos, como les digo, bueno, la válvula es una máquina hidráulica. Allá abajo tiene el depósito de aceite y tiene la bomba, ¿sí? Entonces cuando yo la activo, acá, ¿escuchan? ¿Verdad? Ese es el sonido de la bomba trabajando. Bueno, entonces la bomba, ahorita la válvula está cerrada, ¿no? pero no estoy bombeando nada porque aquí le he puesto a una rapidez de deformación de 0. Entonces, por medio de esta tubería se lleva el aceite hasta el cilindro que les digo, ¿verdad? Y eso hace que suba, ¿verdad? Entonces, vamos a conectarla. Ahorita si está encendida, pero todavía, digamos, le vamos a dar una velocidad. ¿Ok? Entonces, observen ustedes cómo va. ¿Sí? Si yo tengo algún problema, pues solo aprieto el botón de pánico y ahí se detiene. ¿Está bien? Entonces con este botón rojo pues desactivo la máquina. Yo la puedo volver a 0 la velocidad. Abro la válvula para que baje el aceite. La que esté en temple, la ponemos acá. Todavía no cabe, vamos a bajarla un poquito más. Abriendo la válvula, le damos acá. Ok, ya la ubicamos allí. Bueno, en resistencia de los materiales nosotros vemos cuál es digamos, el esfuerzo que soporta el material conforme se va doblando, ¿verdad? Pero aquí lo que nos va a importar es la fuerza máxima, ¿verdad? La fuerza máxima. Entonces, solo teníamos
una que era en estado de entrega, que está ahí, que ya fue tomada por otro compañero. Entonces esta está potente. Eso quiere decir que está bastante frágil. ¿Sí? Bueno, cuando está frágil sucede un fenómeno peligroso, que se quiebra. Entonces en la fragilidad, veamos acá, esto está en tensión y esto está en compresión. Cuando cerrada por aquí. Como está en tensión, pues no, hay una deformación elástica y una deformación plástica. La deformación plástica es permanente, la elástica es la que se recupera. Entonces quiere decir que se echa de ver la fisura. Pero aquí, como está en compresión, cuando se cerrada de acá, al recuperarse va a haber una fuerza para allá y para allá. Y entonces esta pieza puede salir, ¿verdad? De hecho ha salido y ha golpeado allá una parte y la otra ha golpeado aquí, la otra parte. Entonces vamos a tener aquí el cuidado cuando ensayemos esta. Le vamos a pedir a Alejandro pues, que nos dé el tipo de seguridad, y además vamos a poner esta cubeta aquí para que no vaya a dañar algo allá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa cubeta la vamos a poner aquí con tiro, así que por favor tomemos tiro, le damos una vuelta, bueno allí ya tiene tiro, ¿verdad? Le damos una vuelta a la cubeta. Esto es por seguridad, ¿verdad? Y la vamos a poner acá así para que, digamos, si falla esto, que entre en la cubeta y que no vaya a causar un daño. ¿Estamos? Entonces, ¿verdad? Todavía no está en contacto. Bueno, sí, vamos a ponerle aquí iniciar. Ok, ahí está recogiendo la información. ¿Ustedes ven? La fuerza máxima es 114, volvía a 420. ¿Sí? 129, 132, 135, 141, 147, 150, 153, vamos a llegar a ver si llega a 130 con la anterior. 139, 165. Cuando comience a caer, si no se rompe, cuando comience a caer digamos, la fuerza, entonces ahí es donde vamos a poner. Aquí llegó a 174. Esto lo pueden grabar en una USB. 180. No se acuerda todavía. Bueno, yo sospecho que esta no es de 1045, es de 1020, ¿verdad? Esa fue la que sometía a 20.
Bueno, igual 183. 186. A ver, pasándome una que ahora ya sería fracturado. Cerca ya del máximo. Perdón, y creo que va a quedar, ¿verdad? Ahorita ya va plano y va frente bajando. Bueno, entonces ya no da señas de que aumente. De ya rápido ya no está aumentando la carga máxima. Vale, entonces la vamos a detener y vamos a ver la recuperación. ¿Sí? Vale, paso entonces a detener. Vale. Y ahora la recuperación. Vean, enfoquemos aquí, ¿verdad? La recuperación. Voy a ir aflojando poquito a poco la válvula. Ahí va bajando. Y se va recuperando. Observen, todavía está en contacto, ¿verdad? Allá va bajando la carga lentamente, pues todavía no es cero. O sea que se está recuperando. Hay varios milímetros. Hoy sí ya se... Hoy sí, ¿verdad? Ya está seco. Ok. Esto lo pueden grabar. ¿Cómo se llama?